Recién tenemos 2 años y medio como grupo de investigación. Está un poco la gentita que el primer grupo que hemos creado el grupo, ¿no? Y de acá un poco los miembros que son parte del grupo, ¿no? Mi persona junto con Andrés somos los líderes, ¿no? Luego está Hugo, también, Iván, ¿no? Aldo, Gisela, que fue también la fundadora del grupo, ahorita está haciendo su doctorado en Estados Unidos. Rosario también está haciendo doctorado en la Católica. Fernando, que también fue el creador del grupo, ahorita hace 2 semanas se ha ido a hacer su doctorado a Inglaterra, ¿no? Luego Marco, que está trabajando con nosotros, ha hecho maestría en Sao Paulo. Sofía está terminando también la maestría en informática. Arturo también ya terminó la maestría. Eduardo también terminó la maestría. Kevin, que está entrando a la maestría. Víctor terminó la maestría. Ana Paula está terminando también la maestría. Rodolfo se va a ir al extranjero. De pronto estaba viendo, ¿no?, lo que está sucediendo día a día. Y en algún momento siempre me puse a pensar, ¿por qué Big Data, no? Es decir, Big Data siempre hubo, ¿no? Si ustedes se pueden pensar Big Data, si lo traducimos, grandes volúmenes de información, como se traduce al español, siempre hubo grandes volúmenes de información, ¿no? Siempre hubo. Es un término un poco relativo de acuerdo a la circunstancia y en el momento en que uno vive, porque, por ejemplo, lo que hoy es Big Data para nosotros, de acá a un año va a ser Short Data. Y lo que hace 5 años fue gran volumen de información para nosotros, ahora es pequeña data, ¿no? Si, por ejemplo, al menos los que somos ya un poco antiguos en computación, ¿no? El profesor no me dejará mentir, andábamos con nuestros disquetes, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Estos disquetes, coleccionábamos nuestros disquetes, es más, andábamos así en caja, ¿no? De 3/4, nuestro instalador de Windows, nuestro instalador de... así, caminábamos y orgullosos, pues, ¿no? Tengo mi instalador de Windows, ¿no? 8 discos de 3/4, el instalador de Windows 3.5, ¿no? Hoy 8 discos, que tanta información, caramba, de 3.5, ¿no? Y ahora, ¿cuántos 3.5? 8 discos son ni 40 megas, ¿no? Y 40 megas, ahora en un USB llevo gigas, ¿ok? Yo me acuerdo de mi primera computadora que me compré, tenía 4 megas de memoria RAM, ¿no? Y era súper veloz, ¿no? ¿Ok? Y decía, oh, ya puedo almacenar aquí mi música, ¿no? Caramba, entonces, en el disco duro tenía como 200 megas, creo, algo así, ¿no? De capacidad, y ya puedo almacenar música, decía, caramba, ¿no? Entonces, para la época eso era gran volumen de información. Y la tecnología va avanzando, y puedes almacenar más información, ¿no? Entonces, lo que encontramos como Big Data, y nos los han metido en la cabeza por todo lado, Big Data, yo lo veo particularmente, porque también soy de la academia, obviamente, ¿no? Yo lo veo más como un término muy comercial, ¿no? Más un término del sector empresarial, diremos así, si lo queremos distinguir. No es tanto un término de la academia, de la universidad. ¿Por qué? Porque el sector empresarial, comercial, necesita pues venderse, ¿no? Necesita renovarse porque la gente se aburre de los términos y permanentemente tienes que ir cambiando de términos, ¿no? Por ejemplo, ahora escuchamos de inteligencia de negocios, poquito, ¿no? Hace 5 años atrás inteligencia de negocios era un boom, ¿no? Todo era inteligencia de negocios para arriba, para abajo, inteligencia de negocios. Las empresas decían que manejaban inteligencia de negocios, todo, pero si nos ponemos a pensar, Big Data es una sucesión de lo que es inteligencia de negocios.
Entonces, más lo vemos así, ¿no? Especialmente que nos ponemos a analizar, pero siempre estamos generando información, siempre estamos haciendo eso, ¿no? Lo hemos venido haciendo, ¿ok? Entonces, yo lo veo más en el sentido de que las empresas, las organizaciones necesitan marketearse, vender sus productos, y ahora dicen, ¿sabes qué? Mi producto implica análisis de Big Data. Big Data pues es un término así, pega, ¿no? Big Data, claro, ¿no? Big Data. ¿Okay? Entonces, y siempre las empresas, las organizaciones necesitan pues renovarse, ¿no? Porque necesitan vender, su marketing está ahí detrás de todo. Entonces, un poco por eso yo coloqué, ¿no? Si toda la vida siempre hemos estado generando organización, manejando información, tratando información, y de acuerdo a las circunstancias, porque lo que ahora, por ejemplo, si ahora tenemos USBs, ¿de cuántos gigas tenemos USBs así? ¿No? De 64 gigas, ¿no? ¿Ok? De acá a 2-3 años tendremos tal vez en un USB, vamos a tener tera de información, un USB de 1 tera vamos a tener, ¿no? Y vamos a guardar todo ahí dentro de un USB, ¿ok? No, y la velocidad de acceso va a ir mejorando cada vez más a ello, ¿no? Va a ser más rápido, es más, tal vez ya ni necesites tener un disco duro en la computadora, tu disco duro lo vas a llevar, ¿no? Que es tu USB, ¿no? Y cada vez va a ser más veloz accesar esa información. Es más, capaz que ni necesitamos, como estaba hablando con un profesor también ahí, ¿no? Todo va a estar en la nube, ¿no? Todo va a estar ahí. Ahora ya todo lo estamos llevando a la nube, todo arriba, ¿no? Ya, ¿para qué estás cargando tu disco, tu computadora? ¿No? ¿Para qué? Todo lo puedes tener en la nube. ¿Okay? Entonces, no tienes límite ahí tampoco, ¿no? Carga todo, y es más, las empresas que manejan información te obligan prácticamente a que tú subas toda tu información a la nube, no borres nada. Antes, por ejemplo, ¿no? Cuando nació Hotmail, todo ello te daban una capacidad máxima para poder de espacio, tenías que estar borrando tus mensajes, ¿no? Es más, los que venían con attach, con algún un documento atachado, tenías que estar borrándote el attach, ¿no? ¿Por qué? Porque tu espacio se estaba acortando. Y de pronto cuando salió el Gmail, salió con la propaganda diciendo, ¿sabes que no necesitas borrar nada porque yo te doy espacio? Y ese fue su gran negocio de Google. ¿Por qué? Porque te decía, ¿sabes que no borres nada, que yo te lo doy, te lo ofrezco, ¿no? Su negocio era pues que tú no borres nada porque esa información él lo analiza y ese es su insumo para hacer todo su análisis, ¿no? Entonces desde ahí que Hotmail también comenzó a decir, también ya no borres, te doy espacio también, ¿no? Y comenzó a hacerle la competencia, ¿no? Pero quien rompió con eso fue justamente Google, ¿no? No borres nada y almacena. Y ahora, ¿no? Tenemos las redes sociales, generamos cantidad de información, estamos conectándonos en móviles, WhatsApp, estamos en Twitter, sensores. Ahora la tecnología prácticamente está buscando colocar en el celular toda cantidad de sensores, con tal que tú generes información, ¿ok? Entonces, prácticamente estamos llenos de sensores. En un celular tenemos cantidad de sensores que hoy ni siquiera lo sabemos, ¿no? Pero está ahí. Y están colocan más cantidad de sensores en los teléfonos, de tal manera que te controlen hasta, ¿no? Aspectos de salud, todo ello. Y nosotros nos volvamos unos generadores de información. Entonces, siempre vamos a estar, no sé, Big Data vamos a tener algunos años más como término. Y de acá a 3-4 años salga otro término, Extreme Data, una cosa así, no lo sé, se me ocurre, ¿no? Pero que sea impactante y que pegue, ¿no? Pero finalmente, la data siempre ha estado ahí, ¿no? Pero esa data básicamente nos sirve también como la materia prima para poder generar aplicaciones, ¿okay? Muchos lo han denominado como comparándola con el petróleo, ¿no? El petróleo lo tienes ahí abajo, ¿no? ¿Ok? Y primero hay que saber dónde encuentras el petróleo, ¿no? Hay que saber explorar, hay que hacer una exploración. Luego encuentras el lugar donde explotas. Una vez que explotas, ¿no? Comienzas a refinar ese petróleo y generas productos,
¿no? Otros lo comparan igual, la data, ¿no? La data igual la tienes ahí en la nube, porque está ahí, la información está ahí, ¿ok? Solamente si una organización quiere aprovechar esa información, tiene que comenzar a explorar, ¿no? Por decir, si tú quieres colocar algún producto en el mercado, quieres saber si ese producto va a ser bien recepcionado o no por las personas, entonces comienzas a explorar el sentimiento de esas personas para saber si va a ser recibido o no el producto. ¿Y cómo analizas ese sentimiento? ¿No? Te metes pues a las redes sociales, a Twitter, Facebook, para ver qué es lo que piensa la gente sobre algún producto o algo. Y entonces tú vas analizando sentimiento y puedes decir, mira, sabes que la gente está reclamando algo de esto y este producto puede colocarse y podría tener éxito, ¿no? ¿Okay? Pero para eso necesitamos, ¿no?, un conocimiento que nos permita hacer todos esos análisis, ¿no? Básicamente ciencia cognitiva, que es relacionada con inteligencia artificial, data science, ¿no?, que es básicamente ahorita se ha puesto muy de moda, ¿no? ¿Qué cosa es data science? Que es análisis de datos o ciencia de datos. Y el fierro, por supuesto, fierro, ¿no? Fierro nos referimos a las computadoras, ¿no? Si vamos a manejar gran cantidad de información, necesitamos también buen fierro, ¿no? O sea, buenas computadoras. Y eso estamos hablando de hardware y básicamente computación de alto desempeño, ¿no? O HPC, ¿ok? Una vez que tenemos la base del petróleo, digamos así, la data, tenemos el conocimiento para poder hacerlo, ya podemos generar N aplicaciones, ¿ok? Entonces, ¿y qué es lo que necesitamos en sí como universidad? ¿Dónde está nuestra obligación como entidad universitaria de poder, ¿no?, formar profesionales? Necesitamos gente que se forme en el tronco, ¿ok? Que tenga estos conocimientos para poder hacer la exploración de la data para poder generar aplicaciones, ¿no? Entonces, profesionales en esta línea hace falta, ¿no? O sea, así a cantidades. Es más, gente que sepa manejar información, sepa explotar la información, pues es lo que las empresas ahorita están reclamando, ¿no? O van a comenzar a reclamar mucho más. ¿Por qué? Porque para quienes hemos trabajado alguna vez en una empresa, y por ejemplo yo he sido administrador de base de datos de una empresa, yo me sabía al revés y al derecho la organización de archivos de la empresa. Sabía cuáles eran los archivos maestros, dónde estaban las claves, los índices, ¿no? Cada vez que alguien me pedía una consulta, yo hacía un query inmediatamente, y sacaba el reporte, porque me conocía al revés y al derecho toda la organización de base de datos de la empresa. Lo sabía, ¿no? Pero ahora los gestores o los administradores de base de datos, además de eso, tienen que saber que la información ya no está solamente dentro de la empresa, es decir, no solamente tienen que conocer cómo está la organización de sus archivos, sino tienen que saber lo que está alrededor de las empresas, es decir, la data que está alrededor de ellas, ¿no? Y eso ya escapó de las manos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, data que está en las redes sociales, data que está de la gente que se comunica a través de teléfonos móviles, eso no lo puede manejar la empresa internamente. Para eso necesita gente que vaya y se meta a hacer exploración de datos, ¿no? ¿Okay? O hacer lo que se llama ahora también otro término, analítica de datos, que dicen, data analytics, ¿no? Okay. Entonces, necesitamos ese tipo de gente. Bueno, y Big Data, si ustedes ven, por ejemplo, una definición que saqué por ahí, no existe una definición única, pero dice, es información cuya escala, diversidad y complejidad requiere nueva arquitectura, técnica, algoritmos y análisis para manejar y extraer valor, conocimiento escondido de ello, ¿no? Si es que nosotros decimos, por ejemplo acá, análisis para manejar y extraer valor, conocimiento escondido en ella, eso nos trae también el mismo concepto de lo que fue data mining, ¿no? Minería de datos. ¿Ok? Minería de datos también decía lo mismo, con la diferencia con Big Data en todo caso. No, solamente que ahora es mayor cantidad de información, es decir, más complejo, ¿no?
Y justamente ahí vienen, ¿no?, las famosas 3 Bs del Big Data, ¿no? ¿Ok? Las 3 Bs: volumen, velocidad y variedad, ¿no? Volumen por la cantidad de información, ¿no?, que se genera. Variedad por la diversidad de información que uno tiene ahora. Ya no solamente es cuestión de reportes, textos, sino tenemos stream, videos, sonidos, datos de media, tenemos nuestros distintas fuentes, ¿no? Y el volumen, la velocidad, hay un error, dice volumen, pero dice velocidad, es, ¿no? Por ejemplo, en estos dos últimos años hemos generado tanta información más que en toda la historia de la humanidad, ¿no? O sea, se dan cuenta, es tremenda la forma como estamos generando información, ¿no? Entonces, ahí, esas son las famosas 3 Bs, ¿no? Y eso, por ejemplo, las mismas aplicaciones también, esta forma de haber generado cantidad de información, también nos lleva a tener que cambiar nuestra forma de ver las aplicaciones que se tienen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos incremento en la variedad y complejidad de la data, y hacia este lado el tamaño de la data. Cuando teníamos información más sencillita, simple y pequeña cantidad de datos, estamos hablando de organizaciones pequeñas, ¿no?, se manejan solas ahí. Y ahí tenemos los ERPs de la vida, ¿no? Que te agarran tu sistemita ahí, hoy manipula, maneja esto, transacciones simples, para acá, entradas, salidas y ya, ¿no? Pero a medida que va aumentando la data, la complejidad y su variedad, ya estamos hablando también aumento de tamaño y estamos hablando de otro tipo de aplicaciones, ¿no? Estamos hablando de, ¿no?, web móvil, estamos hablando de análisis de sentimiento, estamos hablando de computación de alto desempeño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos lleva, ¿no? ¿Y quiénes generan Big Data ahora, no? Estamos hablando de redes sociales, ciencia, dispositivos móviles, tecnología de redes y sensores. Creo que ayer tuvieron algunas charlas sobre electrónica, ¿no? O los colegas de electrónica también saben que ahorita, por ejemplo, cantidad de sensores que se están colocando en todo lado, ¿no?, redes de sensores. Por ejemplo, en la Católica hay un grupo que trabaja con drones y lo que está haciendo es creando un ejército de drones, diremos así, y que van a lanzar a una área con el fin de poder cubrir o detectar la contaminación ambiental, ¿no? Pero con un droncito no puedes cubrirte todo el área, ¿no? O tendrías que manejarte o lanzarlo varias veces, ¿no?, o por bastante tiempo, ¿no? Lo que ellos están haciendo es vamos a lanzar 10 drones, ¿ok? Pero ahora, ¿cómo tú haces para que los 10 drones se comuniquen entre ellos y las regiones que están cubriendo, ¿no?, digan, mira, esta data es de tal región, de tal región, de tal región, y así tú puedas formar un mapa más grande, ¿no? Pero lo hagas de un solo viaje, digamos así. Esos son redes, son sensores finalmente. Y todos esos sensores están generando también cantidad de información, ¿no? Un caso típico que tenemos ahora en el día a día, ¿no? Por ejemplo, los taxis, ¿no? O sea, los taxis ahora, el Easy Taxi, el Uber ahora que está con nosotros también, ¿no? Es igual, es una generación de sensores, igual, GPS cada rato está emitiendo información, ¿no? Y eso les sirve, por ejemplo, esos sensores les sirven para poder determinar el tráfico en la ciudad también, ¿ok? Entonces, a medida como tú estás avanzando, ¿no?, y entre varios Uber que están por ahí, o varios, en este caso sería Waze, ¿no?, entre varios Waze, ¿no?, que están avanzando, de acuerdo a la velocidad que están yendo, él va midiendo el tráfico que está viendo en ciertas regiones. ¿Okay? Y de ahí va determinando tus caminos más cortos hacia tu destino. ¿Okay? Entonces, eso lo hace con sensores, ¿no? Si ustedes utilizan, por ejemplo, también el Google Maps también te da, ¿no?, caminos para poder. Pero el Google Maps, ¿cómo lo hace? Es diferente, ¿no? Su estrategia no es tanto quién está usando el Waze, sino ya se va directamente al uso del GPS que tiene el celular, ¿ok? Ahí ni siquiera necesitas activar
el Google Maps. Basta que tú tengas el Android que está en tu celular y el Android ahora pertenece a Google. Y ya cuando tú compraste el celular que va a usar Android, cuando diste aceptar, ahí ya aceptaste que todo lo que tú vas a generar como información es parte de Android y por ende de Google y por ende puede utilizar esa información. ¿Ok? Entonces, por más que trates de leer las letras chiquititas que te den en los términos, ¿no? de aceptar ahí, entonces, si no pones aceptar, no puedes usar tampoco. O sea, tienes que poner aceptar, sí o sí, ¿no? ¿Ok? Ahora ya no nos sorprendemos, ¿no? Porque toda nuestra información prácticamente sea pública, por decir, ¿no? ¿Ok? Antes tal vez nos sorprendíamos, echábamos un grito al cielo, pero ahora ya no. Bueno, entonces, ¿cómo lidiar con estos grandes volúmenes de información? Finalmente, eso también es la pregunta, ¿no? Una dice, bueno, se está generando información, ¿no? Entonces, como lo decía el colega también, ¿no? O sea, a veces uno se dedica a guardar información. Y ese es un problema que tienen ahora las organizaciones. Guardan información, pero llegó el problema, ¿y cómo exploto esa información? ¿No? ¿Por qué? Porque tengo información de mis clientes, hasta tal vez, por ejemplo, Telefónica tiene información de lo que hablamos nosotros, está almacenando los audios, ¿ok? Que tal vez está prohibido, pero él lo está haciendo, ¿no? Creo que lo está, al menos una parte lo hace, ¿no? Pero, ¿qué hace con esos audios? Ahora existen programas fáciles que te convierten audio a texto, y texto lo puedes analizar, no hay ningún problema. Entonces justamente viene ahí, ¿no? ¿Cómo hago para analizar todos esos volúmenes de información? ¿Por qué? Porque prácticamente yo como persona responsable, digamos, de un centro de cómputo, podría hacer yo mi análisis pues de algunos documentos, ¿no? Puedo hacer investigar, oye, mira lo que piensa, esto. Pero cuando es cantidad de información, cantidad de documentos, ya no puedes hacerlo. Necesitas de máquinas. En otras palabras, necesitas que las computadoras aprendan a hacer ese análisis. Y cuando necesitas que las computadoras aprendan a hacer ese análisis, estás hablando de hacer que ellas aprendan. Y estamos hablando de aprendizaje de máquina o machine learning, ¿no? De ahí que viene el título de la ponencia, ¿no? Porque decía, olvídate del Big Data, porque siempre vamos a estar generando información, vamos a estar guardando información, generando información, vamos a seguir generando más información. Pero ¿qué ganamos generando información si no conseguimos analizar esa información? Y para analizar esa información necesitamos ahora, en estos tiempos, que lo haga la computadora. Y para que lo haga la computadora necesitamos que la computadora aprenda. Y eso es aprendizaje de máquina, ¿no? Y por eso que ustedes tal vez si ustedes han ido a conferencias, charlas así de bases de datos, ¿no? Por ejemplo, la gente de Oracle, la gente de SAP, la gente de IBM, todos hablan de Machine Learning, ¿no? Machine Learning aquí, Machine Learning allá, Machine Learning. Tanto así que Machine Learning lo están convirtiendo en otro término como Big Data, o sea, un término así comercial, ¿no? Para los que venimos trabajando con inteligencia artificial desde hace años, Machine Learning para nosotros es un término, pues, conocemos el concepto, qué técnicas hay de Machine Learning, todo, ¿no? Pero ahora Machine Learning, las empresas, la parte comercial lo está convirtiendo en un término así muy marketero, ¿no? ¿Ok? Entonces, no se sorprendan de que van a decir, no, mi base de datos hace Machine Learning. ¿Ok? Que en sí Machine Learning es cómo enseñar al computador a extraer conocimiento valioso de grandes cantidades de información. O sea, eso como no lo podemos hacer nosotros manualmente, ¿no? Porque hay gran cantidad de volúmenes de información, necesitamos que el computador lo haga. ¿Ok? Entonces de eso se trata. Y bueno, justamente el MIT Technology Review, que es una revista del MIT, ¿no? En el año 2013
colocó de que Machine Learning, ¿no?, iba a ser uno de los temas hot del momento, y ahora lo está haciendo, ¿no? Bueno, estamos hablando también de Deep Learning, porque Deep Learning es una técnica de Machine Learning, ¿okay?, que finalmente Deep Learning es aprendizaje profundo, redes profundas, ¿no? Grandes, son las redes neuronales, que tal vez ustedes han escuchado, son las tradicionales redes neuronales, pero ya son redes neuronales grandes, diríamos así, ¿no?, que tienen cantidad de capas intermedias, cientos de salidas, millones de entradas tal vez, ¿okay? Y colocó como pues que iba a ser una de las grandes tecnologías para poder, que iba a saltar en el 2013, ¿no? Y efectivamente ahora pues las grandes compañías como Google, Uber por ejemplo, ¿no?, la empresa de taxis Uber a nivel mundial, Nvidia, ¿no?, Microsoft, todos están trabajando o buscando trabajar con Deep Learning, todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque han encontrado que es una tecnología que les está ayudando a poder manejar grandes volúmenes de información. Y fíjense, ¿no?, un poco la tendencia, ¿no?, si vamos al Google Trends, ¿no?, si colocamos, por ejemplo, términos Machine Learning y Deep Learning, Machine Learning en el año 2000, estamos hablando de 2005 más o menos, 2004 acá, tuvo una buena pegada, luego se fue divagando, ¿no? Y a partir del año 2013 comienza la tendencia, ¿no? Ya hasta este año, por ejemplo, está en pleno apogeo Machine Learning, ¿no? Y Deep Learning, que es una de las estrategias de Machine Learning, de igual manera, ¿no? Antes nadie conocía Deep Learning, ¿okay?, y a partir del año 2015 más o menos, los últimos 2 años, ha comenzado a ganar tendencia. ¿Okay? Bueno, ¿está de moda o no está de moda la inteligencia artificial? Es una moda, es una realidad. Y bueno, quienes hemos estudiado inteligencia artificial, tal vez algunos colegas acá también, la inteligencia artificial ha tenido esas idas y caídas, ¿no? Desde los años 40, en que más o menos salen los primeros conceptos de inteligencia artificial, ¿no?, salió como que la inteligencia de los computadores van a reemplazar a las personas, ya se hablaba de androides, todo era más ciencia ficción que otra cosa, ¿no? ¿Okay? Pero hace unos 8 o 9 años atrás, la inteligencia artificial ha comenzado a retomar fuerza otra vez, ¿okay? Y ahorita la inteligencia artificial estamos en su pleno apogeo, yo diría, ¿no? Y va a subir un poco más inclusive, ¿no? Y muchos de algunos pensadores como Bill Gates, no sé si lo han escuchado hablar, ¿no? ¿Okay? Que prácticamente la inteligencia artificial va a hacer que las máquinas piensen por sí mismas, o el mismo Stephen Hawking, ¿no?, que dice que la inteligencia artificial será tal vez lo mejor que la humanidad ha creado, o tal vez lo peor, porque en algún momento tal vez las máquinas comiencen a tomar decisiones por sí mismas, y bueno, eso no sabemos si será para bien o para mal, ¿okay? Y estamos en esa conexión del punto de singularidad. No sé si ustedes han escuchado el punto de singularidad, ¿no? El punto de singularidad será en que la inteligencia humana junto a la inteligencia de máquina se encuentren y sean una sola, ¿no? De ahí que viene también el nombre de la universidad, de Singularity University, ¿no? Porque en teoría esa universidad está buscando justamente estudiar todo lo que es el pensamiento y el conocimiento del cerebro, cómo funciona el cerebro, para poder llegar a ese punto de encuentro entre lo que es inteligencia artificial y la inteligencia humana, ¿no? Para que finalmente sea una sola la inteligencia, es decir, finalmente seamos tipos unos androides, ¿no? Que tengamos algunos componentes inteligentes que nos ayuden, ¿no? De igual manera, seamos una sola finalmente, ¿no? Pero parece ciencia ficción, pero está estimado más o menos que para el año 2040, 50 lleguemos a ese punto de singularidad, ¿no? En
que ambas inteligencias se encuentren. Bueno, y tenemos ahí gente también que está investigando en el área, ¿no? La gente, no sé si ustedes han entrado a Coursera, ¿no? ¿Quién es el creador de Coursera? Andrew Ng, ¿no? Andrew es el creador de Coursera, y Andrew es profesor de Stanford, y él dicta su famoso curso de Machine Learning. Si ustedes entran a Coursera, un curso muy bonito, muy sencillo también, ¿no? De seguirlo, así que quien quiere entrar a estudiar Machine Learning, tal vez recomiendo el curso de Andrew, ¿ok? Y puede ser un primer paso para que entre en este mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Yang, que es el director de inteligencia artificial de Facebook, ¿ok? Si ustedes ven, por ejemplo, en Facebook que son etiquetados en una foto donde tal vez ustedes aparecieron, pero nunca lo autorizaron, pero ahí aparece tu etiquetado automático y tu nombre ahí etiquetado, ¿no? Como hizo Facebook para reconocerte que eres tú, ¿no? Hizo reconocimiento de rostros, todo ello, ¿no? Y justamente el autor de todo eso es Yang. ¿Okay? Y bueno, ahora en noviembre justamente tenemos la visita de Yang aquí en el Perú, y va a estar en la Católica visitándonos porque tenemos un evento justamente de inteligencia artificial, al cual están invitados también. Okay. Este caballerito de Google, ¿no? Que es uno de los, ¿no? de los que gestiona la parte de lo que es de información en Google, indica de que el Machine Learning está haciendo de que ellos tengan que repensar todas las cosas que están haciendo hasta el momento en Google, ¿no? Entonces, lo que estaban trabajando hasta hace un par de años, prácticamente lo están repensando todo de nuevo. ¿Por qué? Porque Machine Learning está haciendo de que las computadoras pues piensen por sí mismas y comiencen a repensar todo de nuevo. Pero sí, finalmente, la inteligencia artificial, ¿qué cosa es? ¿No? Es el concepto clásico que tenemos de computación, ¿no? Tenemos entradas, tenemos un proceso y tenemos salidas. Solamente que en este proceso aquí tenemos que utilizar algoritmos que analicen las entradas para poder tomar decisiones por sí mismas. ¿Okay? Algunos han definido la inteligencia artificial en tres etapas, tres tipos de inteligencia artificial: la inteligencia artificial corta, la inteligencia artificial general y la inteligencia o superinteligencia artificial, ¿no? La corta es aquella que, bueno, hace tareas, un robotcito por acá, elige por aquí, por acá, detecta o evita objetos, ¿no? Por acá sensorcitos por allá, sube graditas. Bueno, eso es ya ahora es sencillo de hacer, ¿no? La inteligencia artificial general es una máquina que tenga algunas habilidades y que resuelva problemas en sí, ¿no? ¿Okay? Que es probablemente que es lo que estamos ya casi viviendo, ¿ok? Y la superinteligencia artificial es aquella que intelectualmente, tanto artística y científicamente, va a ser mejor inclusive que nosotros, ¿ok? Entonces, se tiende a eso, ¿no? Tanto en creatividad, ¿no? O sea, parece medio de ciencia ficción, ¿no? Una máquina conseguirá hacer creaciones artísticas, por ejemplo, ¿no? Considera tener habilidades de sociología, ¿no? Sociales, ¿ok? Entonces, eso parece medio de ciencia ficción, pero bueno, eso se entiende, ¿no? Esa es la idea, ¿ok? Pero finalmente, ¿qué cosa es aprendizaje de máquina, ¿no? Como dice, es un tipo de inteligencia artificial que proporciona a las computadoras la habilidad de aprender sin ser explícitamente programadas, ¿no? Cuando nosotros decimos una computadora que vamos a programarla es porque nosotros le estamos dando instrucciones, ¿no? Muchas veces hemos dicho de que la computadora no puede hacer más allá de cosas que nosotros lo programamos, ¿ok? Pero justamente Machine Learning, inteligencia artificial, busca de que las máquinas se autoprogramen prácticamente, tomen decisiones por sí mismas, ¿no? Y esa es la idea, tender a que las máquinas piensen por sí mismas. Bueno, algunas tareas de Machine Learning que son las más conocidas: tenemos clasificación,
por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros tomamos una decisión de poder saber, por ejemplo, no sé, si, por qué escogen la carrera que quieren estudiar, por decir, ¿no? ¿Por qué no han escogido, por ejemplo, mecatrónica? ¿Por qué no han escogido derecho, por decir? ¿No? Es una clasificación finalmente lo que, ¿no? Regresión, lo vemos a cada día, por ejemplo, con el tiempo, ¿no? Así mañana cuánto va a ser la temperatura, esas son regresiones que uno hace, ¿no? Luego, clustering o agrupamiento, ¿no? Cuando hacemos selección de mercados, selección de clientes, ¿ok? Anomalías, detección de anomalías también, por ejemplo, cuando alguien hace una compra indebida, por ejemplo, si le han robado la tarjeta de crédito y el que le ha robado la tarjeta de crédito hace una compra indebida en un lugar donde tú nunca has hecho una compra, sale una alerta y dice, oye, está saliendo de tu patrón de comportamiento esto, ¿no? Y el banco puede bloquear la tarjeta, ¿no? ¿Okay? Entonces, fíjense, son cosas que uno la conoce, ¿verdad? O al menos he escuchado, ¿no? Clasificación, regresión, eso lo hacemos en matemática, en economía, es el que he llevado, ¿no? Estudio de mercado, por ejemplo, regresión es algo típico, clásico, ¿no? Clustering, ¿no? Detección de anomalías, quienes llevan electrónica, por ejemplo, ¿no? En señales, detectan anomalías, dicen, ¿ok? Y hay técnicas, por ejemplo, transformadas de Fourier, yo qué sé, y consiguen hacer esas detecciones, ¿ya? Son técnicas clásicas que que lo conocemos. ¿Ok? Entonces, no hay nada nuevo en el sentido de que, oye, se está creando una nueva técnica matemática, se está creando una nueva forma física de hacer las cosas. No, o sea, son técnicas matemáticas y estadísticas que siempre las hemos tenido. ¿Ok? Solamente que ahora, pues, están tomando mayor importancia, ¿no? Por ejemplo, para cosas bien sencillas, ¿no? Por ejemplo, cómo yo clasifico o divido los puntos azules de los puntos rojos. No lo puedo hacer con una línea. Entonces tengo que encontrar una frontera acá de división. ¿Qué método, por ejemplo, existe para poder encontrar esas fronteras de división acá, por ejemplo? Lo puedo hacer a través de un KNN, de un SVM, de un árbol de decisión, o un bayesiano simple. ¿Cuál de esas técnicas, por ejemplo, es mejor para esta división? O una red neuronal, podría ser también. ¿Okay? Entonces te dan problemas y tú tienes varias estrategias o varias herramientas para poder enfrentar ese problema. Entonces, la gente que trabajamos, por ejemplo, en informática, decimos, muy bien, tengo este problema acá, ¿qué estrategia es la mejor? ¿No? Y la inteligencia artificial justamente se trata de poder finalmente simular lo que el cerebro hace. Y muchos conceptos de la informática los tenemos basados en el cerebro, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de redes neuronales, algoritmos genéticos, todas esas cosas son basadas en lo que son funciones biológicas, ¿no? Y el cerebro pues tiene un poco ese funcionamiento, ¿no? ¿Cuál es nuestro sensor, por ejemplo, hablando de visión, cuál es nuestro sensor de entrada? Son los ojos, ¿no? A través de los ojos yo estoy captando, ¿no? Lo que es las señales de luz que vienen, ¿ok? Por ejemplo, nuestros ojos son neuronas sensibles a la luz, ¿no? En nuestra retina tenemos dos tipos de células, ustedes recuerdan, ¿no? En curso de biología tenemos los conos y los bastones. Y los conos y los bastones son neuronas sensibles a la luz, ¿no? Entonces, y esas neuronas prácticamente son las que están captando esa información y que va a la parte posterior del cerebro, ¿no? O sea, es captada por aquí y en esta parte posterior del cerebro, en todos los segmentos B1, B2, B4 y en toda esta región son interpretadas esas informaciones. Toda esa información es interpretada, es analizada, ¿ok? Entonces, y se va haciendo por capas. Entonces, si es que nuestro cerebro trabaja así, por capas, ¿no? ¿Por qué no hacemos una estrategia artificial para poder hacer eso también? Y eso justamente es lo que se trata el aprendizaje profundo, ¿no?
¿ok? Tenemos una imagen y tenemos capas, 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 capas. Si ustedes ven, por ejemplo, esto, les recuerda lo que podría ser una red neuronal, pero gigante, ¿ok? Y si ustedes ven, por ejemplo, aquí, ¿no? Sí, a ver acá. Bueno, tenía otra imagen que no le he colocado. Esas capas podrían estar representadas acá, aquí, B1, B2, B4, B5. ¿No? Entonces, ya está comprobado que nuestro cerebro hace el procesamiento de información por etapas. ¿No? Primero captura texturas, captura bordes, ¿no? Y luego junta esa información para poder interpretar, ¿no? Entonces, esa forma interesante es llevarla a lo que es inteligencia artificial, ¿no? ¿Ok? Y el Machine Learning, pues es lo que muchos están apostando como la siguiente tecnología que va a dominar, ¿no? Hemos tenido distintas tecnologías, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de los tubos de vacío, ¿no? Luego las microondas, circuitos integrados, vino la computadora personal, luego Internet. Ahora Internet, no vivimos sin Internet, ¿no? O sea, no podemos vivir sin Internet. Internet es parte de nosotros, ¿no? Luego vinieron los celulares, ¿no? Los smartphones. Ahora también ya no podemos vivir sin celular, ¿no? ¿Ok? Acá nuestro director, por ejemplo, está pegado del celular, ¿no? No puede estar recibiendo las notificaciones y todo, ¿no? Entonces ahora se dice que el Deep Learning o Machine Learning es la siguiente tecnología que va a comenzar a dominar, ¿ok? Entonces tenemos que estar preparados para eso, ¿no? Y el Machine Learning, a través del Deep Learning, que es una de las estrategias, por ejemplo, está comenzando a quebrar todos los récords, diremos así, de reconocimiento que hubo hasta hace 2-3 años atrás. ¿Ok? Por ejemplo, solamente hablando de reconocimiento de voz, ¿no? Solamente hablando de reconocimiento de voz, las tasas, por ejemplo, de error, ¿no? Fueron cayendo poco a poco en los años 90 hasta más o menos el año 2000, ¿no? Entonces, a partir del año 2000 hubo como un stop. Es decir, la tasa de reconocimiento de error, la tasa de error de reconocimiento de voz, del año 2000 más o menos estaba alrededor de unos 15% más o menos. Es decir, ¿qué significa? De que si tú le dabas al computador para que te reconozca una voz, tenía un error más o menos de 15%. ¿Ok? Cuando apareció Deep Learning, ¿no? Que más o menos estamos hablando de 2010, 2011, Machine Learning, comenzaron las redes, esa tasa volvió una vez más a disminuirse. Y ahorita en el reconocimiento de voz estamos hablando de una tasa de error de 4 a 3%. Es decir, los sistemas de reconocimiento de voz, por ejemplo, que uno tiene en su celular, ¿no? Cuando uno habla, prácticamente solamente tiene un error de 4 a 5%, ¿no? Obviamente. Que han mejorado mucho, bastante mejorado, ¿no? Entonces ya y eso gracias a Machine Learning. Pero fíjense, ¿no? Han tenido que pasar unos 10 años para que se quiebre, ¿no? Ese récord. Y así ha pasado en muchas otras aplicaciones. Por ejemplo, reconocimiento de rostros, estamos ahorita alrededor del 98 al 99% de acierto, o sea, 1 o 2% de error. ¿Ok? Entonces ahora hay aplicaciones, por ejemplo, con Deep Learning, hay empresas, startups, ¿no? Que están agarrando estas grandes redes ya entrenadas, por ejemplo, por Google, por ejemplo, Google, Microsoft, IBM, ellos utilizan Deep Learning y entrenan grandes redes y las tienen disponibles. Tú las puedes descargar, esas redes ya entrenadas. Te las descargas y las puedes usar como... Ni siquiera necesitas programar nada, no necesitas programar. Tú puedes crear tu startup de reconocimiento, por ejemplo, de seguridad ciudadana,
Si sabes bien manejar estas redes, agarras, te descargas de internet la red, la pones, le creas una interfaz y por detrás pones en el kernel esta red entrenada y hace reconocimiento de rostros. Y tienes la garantía de que vas a obtener un 97% de precisión. ¿Ok? Por ejemplo, cuando estuve en California en una conferencia sobre Deep Learning justamente, y había un conjunto de empresas que hacían servicios, ¿no? de aprendizaje de máquina, inteligencia artificial, había una empresa española que te estaba ofreciendo seguridad a través de reconocimiento de rostros, ¿no? Seguridad. Y cuando yo le fui, le dije, ¿sabes qué? No sé si ustedes han escuchado que en la Católica nos han robado, ¿no? Entraron dos maleantes al restaurante de la Católica con pistola y se llevaron la caja, ¿no? Fue 7 de la noche el asalto, así delante de todo el mundo, ¿no? Y las autoridades de la Católica se pusieron en sorpresa porque nos han robado ¿no? En nuestros ojos, ¿no? Y ahí comenzaron a poner cámaras, todo el otro por acá, el vicerrector contactó inclusive con nosotros, nos dijo, ¿cómo podemos hacer para medir esta seguridad? Todo, hay que hacer un sistema de reconocimiento de rostros, todo. Con eso, cuando yo me fui a Estados Unidos, le pregunté a la empresa, le dije, oye, ¿cómo hacen ustedes el reconocimiento de rostros? Todo. Yo soy de Perú, le dije, no, pues hacen el servicio, sí, pero claro, hay que conversar, todo eso, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Hemos estado en Perú, me dijo. ¿Sí? Sí, hemos hecho el servicio al gobierno peruano, a la policía. ¿Cuándo? Le dije. Entonces, el año pasado, porque este año estuve en Estados Unidos, el año pasado, en septiembre, octubre, tuvimos este evento mundial de medio ambiente, si no me equivoco, ¿no? Y fue justamente allá en el Museo de la Nación, al lado, que está ahora en ¿no? el gran centro de convenciones que se ha creado. Y justamente dicen que el gobierno peruano había contratado a esta empresa española para que haga la seguridad, porque estaban viniendo ministros, gente de todo el mundo, ¿no? de bastantes países, y necesitaban tener un buen sistema de seguridad. Entonces esta empresa española, él me indicó, nosotros hemos hecho el servicio al gobierno peruano para cuidar de este evento y hemos puesto cámaras a todo alrededor del centro de convenciones. La policía nos ha dado los rostros, dicen las fotos de las personas que son buscadas, y nuestras cámaras iban buscando si es que alguna persona sospechosa con ese rostro que nos han dado estaba a los alrededores. Estábamos haciendo reconocimiento. ¿Y cómo lo han hecho eso? Con Deep Learning. Deep Learning, usando Deep Learning. Pero ¿cómo así? Le digo, ¿no? No, tenemos Deep Learning, eso no es. Pero finalmente, ¿qué es lo que han hecho ellos? Han agarrado una red de estas entrenadas ya, han creado su capa por encima de eso, nada más, y han hecho su reconocimiento. Y así hay varias startups ahora, ¿no? Encima de toda esta tecnología, que agarran esas redes ya entrenadas y te crean una aplicación. Ok, de análisis de sentimiento, todo. Ni siquiera necesitan programar algo, no, simplemente conocer algo más, los fundamentos, leer algo bien ahí y crear su interfaz y ya está, ¿no? Resuelto el asunto y alinearse los bolsillos de plata. El reconocimiento de imágenes en general también ha incrementado bastante, está ya en el 93 a 95% de acierto, o sea, es impresionante, ¿no? Reconocimiento de algo, eso ha subido más todavía, reconocimiento de actividades en video, que es algo que ahorita está de moda, porque por ejemplo, ¿cómo hacemos para poder reconocer acciones, por ejemplo, no sé, ¿no? de criminales, por ejemplo, acá que está de moda ahora, ¿no? Tenemos videos, la televisión ya nos tiene harta de tanta violencia, ¿no? Ok, y nos da una sensación, ese es mi parecer también, nos da una sensación de que ahora estamos viviendo tiempos mucho más violentos que antes, ¿no? Es una sensación, ¿no? Porque si alguien recuerda Lima cómo era hace 10, 15 años atrás en el centro, por ejemplo, no se podía ni caminar, era peor, ¿no? O sea, las bandas de delincuentes estaban ahí, te asaltaban a la mala, pa. Pero antes, hace 10, 15 años, no teníamos pues los celulares, las cámaras para filmar, ¿no? O sea, no había. Ahora todo el mundo tiene, saca el drone y ya está filmando. Está un choque, ¿no? Ahora hay cámaras de seguridad por todo lado, ¿eh? Entonces el periodismo tiene tanta información ahora, ¿no? Que ya le sobra ya pues información para poder pasar, ¿no? Entonces por eso que nos tienen hartos ya de que a cada mañana uno despierta y la atención, violencia, nada más, ¿no?
y nos da esa sensación de que estamos viviendo ahora tiempos más violentos, ¿no? O sea, yo no digo que no hay violencia, sí, pero comparando hacia antes, o sea, Lima era peor, ¿no? Es más, conozco amigos que vienen así cada año a Lima y me dicen, Lima, a comparación de hace 10 años que yo venía, pucha, que ahora está mucho mejor, ¿no? O sea, ha mejorado bastante, pero bueno, esto es una cuestión de percepciones también. Bueno, la televisión necesita vender, ¿no? Es muy sensacionalista, ¿no? Es televisión basura, pues. Pero, ¿qué está ayudando a todo esto finalmente? Porque estamos hablando, mira, que las computadoras, que lo otro por acá, ¿no? ¿Qué es lo que está ayudando en sí? ¿Por qué no antes no se daba esto? Y bueno, justamente ahora es que tenemos grandes cantidades de información. Estamos generando información. ¿Ok? Entonces, estamos nosotros, nuestras llamadas, nuestros accesos a internet, todo está siendo prácticamente almacenado y comenzamos a generar gran cantidad de información. Que antes era prohibido, ¿no? Pero prohibido en el sentido de que no teníamos los espacios para almacenar cantidad de información. Ahora sí estamos teniendo gran cantidad de espacios para almacenar, ¿no? Lo otro es la computación, es decir, algo que está ayudando bastante, es el fierro. ¿Ok? Procesadores ahora son súper veloces, con gran capacidad de procesamiento, valga la redundancia. Ahora estamos hablando, por ejemplo, ya los chips ya no los podemos reducir más, ya los hemos reducido a su max, a su mínima expresión, diremos así, ¿no? Porque si reducimos un poquito más los chips que ahora, ¿qué es lo que sucede? Por el calor mismo que generan, ya comienzan a malograrse y derretirse. Entonces ya con la tecnología actual que tenemos, los chips ya no podemos reducir más. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A tener que crear chips en paralelo, ¿no? Y ahí estamos hablando de computación paralela. ¿Ok? Entonces ahora tenemos computadoras paralelas, tenemos nuestro dual core, nuestras computadoras 4 core, entonces ahora con varios procesadores ya, ¿no? Un procesador ya es un conjunto de procesadores. ¿Ok? Entonces, y eso está haciendo que sean más veloces, más potentes, ¿no? Esta era la imagen que quería mostrarles, ¿no? Fíjense el cerebro, cómo funciona por capas. Entonces también la idea es, si yo le doy al computador una imagen, que comience a procesar por capas esta imagen y finalmente me diga de qué se trata. ¿Ok? Esta es un poco también la idea de lo que son. Por ejemplo, yo voy a entrenar a una computadora, yo le voy a dar, ¿cómo aprende la computadora? Yo le voy a dar, por ejemplo, para que aprenda a reconocer rostros. Le doy cantidad de rostros para que comience a aprender, ¿no? Esto es un rostro, este es rostro, y la computadora con toda esa información comienza a aprender y hace su procesamiento por etapas. Primero extrae ciertas características, luego agrupa en otras y finalmente consigue reconocer rostros. ¿Ok? Entonces, a eso es lo que estamos teniendo ahora. Estamos hablando de, por ejemplo, de CNN, Convolutional Neural Networks, ¿no? Que primero hace sus convoluciones para poder detectar bordes, esquinas, cambios de color o textura, luego textura, análisis de textura, luego comienza a crear objetos y así sucesivamente comienza a hacer el reconocimiento de objetos de forma automática, ¿no? Ahora, ¿qué herramientas existen para hacer, por ejemplo, aprendizaje de máquina, ¿no? O deep learning? Y la que ha ganado ahorita bastante aceptación es TensorFlow, que es la herramienta de Google, ¿no? Google ha creado su librería de Machine Learning con la que hace Deep Learning y le ha denominado como TensorFlow. Y eso lo ha soltado ahora, ¿no? Está libre, uno puede descargar en su máquina y comenzar a hacer todas estas técnicas de aprendizaje de máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la maestría ahora de la Católica estamos dando un curso de Deep Learning, ya a los de la maestría,
y estamos usando TensorFlow, ¿no? Encima de eso. ¿Okay? Entonces está interesante ahí, la gente está entreteniéndose, ¿no? Hay otras herramientas, ¿no? Como Café, Convolution Network, Keras, Torch, Theano, etcétera, etcétera. Hay cantidad de herramientas. ¿Okay? Torch y Theano también son muy buenas. Y generalmente la programación en estas herramientas se da generalmente en Python, generalmente. ¿Okay? La mayoría Torch, Theano, TensorFlow son en Python. Python es una herramienta, un lenguaje de programación bien potente, ¿no? Hay librerías, por ejemplo, NVIDIA, ustedes han escuchado de NVIDIA, ¿no? Si alguien tiene en su computador tal vez este sellito, ¿no? NVIDIA dice, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Que su tarjeta gráfica de su computador es de la marca NVIDIA. Y esa tarjeta gráfica es otro procesador prácticamente. Y es un procesador mucho más potente inclusive que tu mismo procesador de tu computadora. Pero está exclusivamente dedicada para hacer cálculo numérico. ¿Okay? Está optimizado para hacer cálculo numérico. Y entonces, ¿para qué ustedes quieren una tarjeta gráfica potente? O al menos, ¿para qué uno busca, no? Alguien que se va a comprar una computadora. ¿Para qué? No, tengo que comprarte con una buena tarjeta gráfica. Dice, no, para jugar, ¿no? ¿Ok? ¿Ok? No, si no el FIFA 2017 no va a cargar, ¿no? Entonces, ¿ok? Y los juegos que ustedes han visto, ¿no? Ahora tienen una gran resolución, ¿no? Tienen una sorprendente resolución de animación, todo, ¿no? Pero para tú poder conseguir correr todo eso, ahí tienes que tener un buen fierro, ¿no? Una buena tarjeta gráfica, buena memoria, ¿no? Pero todo eso es cálculo numérico finalmente. Y la empresa NVIDIA ha apostado por Deep Learning, por aprendizaje de máquina. ¿Ok? Ha apostado por eso. Y, por ejemplo, NVIDIA tiene su proyecto de crear un carro autónomo, es decir, un carro que se maneje solo, ¿no? ¿Ok? Y no solamente lo tiene NVIDIA, sino lo tiene también la empresa Uber, ¿no? La empresa Uber prácticamente ha entrado en sociedad con Google y allá en California han creado un centro de investigación, no es en California, creo que es ¿qué se llama esta universidad? Bueno, no me acuerdo el nombre, pero es otro estado. Han creado un centro de investigación para crear un carro autónomo, básicamente. ¿Ok? ¿Cuál es la idea del carro autónomo? Pues que se manejen solos por las calles, ¿no? Entonces, Uber ha apostado de que acá 5 años va a tener su flota de taxis autónomos, sin choferes. ¿Ok? Entonces, cuando pidamos un taxi, llega el taxi ahí, ¿no? Sin chofer. Solamente le das el destino, subes al taxi y te llega. Bueno, aquí en Perú van a pasar más de 10 años, me imagino. O al menos en California están apostando que acá 5 años tiene que ser así, ¿no? Y llegas, no te despides de nadie porque del taxi no te vas a despedir, ¿no? Entonces, ok. Y te bajas, te llega tu destino y chao. Y la descarga del pago se da tu tarjeta de crédito, o sea, no hubo ni conversación, ni, oye, manito, ¿sabes qué? Llámame hasta tal, no, son 20, no, ya por 15, no tienes ni para hacer eso, no, nada, no, simplemente llamas, subes, te bajas y chao, ¿no? Pero ¿qué se necesita para tener un carro autónomo? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Ah? El carro tiene que hacer una serie de reconocimientos, ¿no? Por ejemplo, si viene un carro al frente de él, como nuestros famosos taxistas acá que te meten el carro autónomo, ¿cómo tiene que reaccionar? Tiene que prever todo eso, tiene que estar lleno de sensores, ¿no? Sensores alrededor de él que estén viendo la distancia que están los objetos más próximos a él, ¿no? Si digamos está entrando a un lugar donde lo están cerrando, él tendrá que detenerse, o en algún momento tendrá que aprender a meter el carro también, pero ¿sí o no? Tendrá que aprender, si no, no va a avanzar, ¿no? En Lima al menos no va a avanzar, ¿no? ¿Ok? Entonces, tendrá que aprender tal vez a hacer esas cosas, ¿no? Y
¿Cuál es el problema ahorita? Que es más, Google, por ejemplo, ya lanzó un carro autónomo y tiene, no sé, ese carro autónomo de cuántos miles de kilómetros sin haber tenido siquiera un accidente. O sea, ya está hecho ya. El problema ahorita del carro autónomo es la energía. Es el mayor problema que tiene. La energía, ¿no? Si es un carro autónomo, se maneja por batería también, ¿no? O sea, no va a tener combustible, no va a ser la gasolina, va a ser la energía. Ustedes saben, por ejemplo, una tarjeta NVIDIA de video, ¿cuánto de energía consume? ¿No? Y si necesitamos que el carro autónomo va a estar procesando video en tiempo real, porque es procesamiento del video en tiempo real, ¿no? Necesita buen poder de procesamiento interno en el mismo carro, y tener un buen poder de procesamiento es prácticamente tener un super servidor dentro del carro que esté haciendo todo eso, y tener un super servidor es consumo de energía, ¿no? Si tú pones todo ese supercomputador dentro del carro, tu batería del carro se lo va a consumir en 20-30 minutos, ¿no? Y tú pones el carro ahí, 20-30 minutos, hoy recarga. Entonces, ahorita el problema está en eso. El problema está ahorita cómo haces para que los procesadores consuman menos energía o tú puedas colocar más energía en el carro, más baterías, ¿no? Porque ese es el gran problema ahorita que se tiene. Porque no diré que está resuelto el asunto de visión, de localización, todo. No diré, claro, que tiene algunos problemas, pero es lo que más avanzado está. Ahorita el problema es la energía. ¿Okay? Bueno, esto es solo un ejemplito nada más cómo es que del año 2008 al 2015, por ejemplo, hemos avanzado en procesamiento, ¿no? O sea, si antes había 150.000, por ejemplo, ¿no? Procesadores, ahora tenemos millones de procesadores dentro de una sola tarjeta. ¿Ok? Y bueno, quería un poco resumir todo con lo que es este profesional que muchos dicen que se necesita, ¿no? Que es el científico de datos, pero que poco existe finalmente, ¿no? Hasta inclusive muchos han querido crear carreras de ciencia de datos. En Estados Unidos existen algunas carreras que se han creado de graduación en ciencia de datos, pero que no están teniendo mucha acogida. Las mismas empresas gustarían tener de profesionales de ciencia de datos dentro de ellas, pero es un poco difícil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia de datos estamos hablando de una persona que tenga conocimiento de matemática y estadística, estamos viendo que es necesario. Tenga conocimiento de lo que es programación, porque finalmente un informático que no sabe programar no es informático, ¿no? Okay. Porque cuando tú vas a hacer, por ejemplo, si ustedes han escuchado ahí si ustedes saben, por ejemplo, el comercio el domingo, hay muchas empresas que hacen analítica de datos. Hay avisos que hacemos analítica de datos, o sea, contrátame y te la hago, ¿no? Inclusive hasta son publicistas nada más, gente de publicidad que no es que nada más, sino que agarran, ¿qué es lo que hacen? Agarran herramientas que encuentras en internet, que te hacen análisis de texto, análisis de video, de audio, ¿no? Y te buscan algún tipo de patrón, y eso ellos hacen sus resúmenes y te dicen, mira, te estoy haciendo analítica de datos, ¿no? Pero ¿qué es lo que usan? Solamente usan frameworks, ¿okay? Que están disponibles, que uno lo puede bajar cualquiera, aprenden a manejar, agarran la data de la empresa y te hacen esa analítica de datos, ¿no? ¿Okay? Pero cuando en verdad uno quiere hacer analítica de datos, quiere meterse en verdad, analizar las cosas, todo, ya no es puede usar frameworks, sino tienes que meter, como decimos, las manos en la masa, es decir, comenzar a programar. Y ahí es donde en verdad se necesita la gente que conozca esto, ¿okay? Y que no hay mucho, ¿no? Conocimientos, ¿no? o habilidades blandas, que es algo muy importante también, es decir, comunicación, habilidad de trabajo en equipo, todo ello, ¿no? Y habilidades de comunicación y visualización también. Entonces fíjense, tener un profesional con todo este conocimiento es una superestrella, ¿no? ¿Okay? Por eso que muchos como que ya han desistido inclusive, porque en el mercado no vas a encontrar a alguien así con todo esto, no lo vas a encontrar, y si lo encuentras pues tienes que pagar fuerte, ¿no? Y hay poco, ¿ok?
Por eso, generalmente el trabajo de ciencia de datos es un trabajo multidisciplinar. Tienes que tener varios profesionales ahí trabajando. Bastante gente, ¿no? Bueno, un poco lo que les quería compartir. Ok, felicito a la rama IEEE de acá de la UCH, ¿no? Por la actividad. Y bueno, a quienes todavía no son miembros del IEEE, los invitamos a ser parte del IEEE. Fortalezcan la rama estudiantil de acá de la UCH. Yo espero que de acá a un par de años pues estén liderando muchas cosas dentro del IEEE, ¿no? Ok, muchas gracias. Muy bien, doctor. Pasemos a la ronda de preguntas. Sé que hay una pregunta del público. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer sobre la posición del doctor? Bien, buenas noches. Primero, César, después del tiempo que te veo. Hola, Juan. Quería hacerte una pregunta puntual aquí para los chicos. Hablando netamente de Big Data, específicamente, ¿cuántos tipos de Big Data podemos encontrar en el mercado ahora y cómo hacemos ese trabajo? Porque, ojo, ¿no? Hay personas que hacen Big Data sin utilizar técnicas o software especializado, incluso solo técnicas algorítmicas o, como mencionabas tú, análisis de información financiera. Entonces, hay una clasificación exacta para definir esto es Big Data, esto sí, esto no, y exactamente qué herramientas, digamos, son las que están ahorita en el boom de ello. Bueno, el mismo Big Data, como lo habíamos dicho al inicio, es un término muy ambiguo, ¿no? Es decir, no hay una clasificación ni nada. Es más, ni siquiera existe una única definición de Big Data, ¿no? Uno busca, por ejemplo, Big Data Definitions y encuentra bastantes definiciones, mucho menos no hay clasificación, ¿no? Entonces, lo que sí podría haber es de acuerdo al nivel del problema que uno quiere atacar con las herramientas de Big Data, supuestamente, ¿no? Okay, si es una cuestión, por ejemplo, de marketing y solamente hay que analizar ciertas tendencias, hay herramientas, hay cantidad de full en la web que uno puede hacer y utilizar, ¿no? Pero si uno quiere hacer, digamos, atacar un problema con grandes volúmenes de información desde el punto de vista más de ciencia, por ejemplo, que es algo que nosotros vemos en nuestro grupo de investigación, tenemos grandes volúmenes de información. Por ejemplo, algo que, bueno, no he hablado de mis proyectos, pero por ejemplo tengo un proyecto que es detección de cáncer en imágenes, y ahí estamos manejando imágenes grandotas de 100, 200 megas cada imagen, ¿no? De alta resolución, y donde tenemos que detectar cáncer, ¿no? Y estamos usando nosotros Deep Learning para eso. Entonces ese es otro, ahí no hay una herramienta que te va a hacer eso, tenemos que crear esa herramienta, ¿no? Entonces, pero si tienes, por ejemplo, no sé, una empresa que quiere hacer algo de Big Data y te pide hacer un análisis de sentimiento sobre las opiniones de sus clientes que están dejando en su página de la empresa, ¿no? Entonces, puedes agarrar ¿qué se llama ahí? Un Watson de la vida, agarras el Watson de IBM, que te lo puedes descargar por 30 días, y agarras ese Watson, metes la data y te hace análisis de sentimiento rápido, ¿ok? No necesitas programar nada ahí, ¿no? Simplemente meter data, clic, 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 sale data y interpretar la data. Puedes hacer eso, no hay una división, ¿no? ¿Okay? Y cada una de esas herramientas, SAP tiene su herramienta de análisis de datos, Oracle también lo tiene, IBM con su Watson, Microsoft tiene el Azure, o sea, hay bastantes, ¿no? Hay en el mercado al gusto del cliente, ¿no? Pero cuando estamos hablando especialmente de academia, digamos de universidad, ya es otra cuestión, ¿no? Nuestras discusiones deberían ser en el sentido de que, a ver, ¿cómo generamos herramientas, ¿no? Eso de uso de herramientas, dejémoslo para quienes no son del área, ¿no? Pero para quienes somos del área, tenemos que discutir asuntos de cómo generar nuevas cosas, problemas que no son del común y corriente en la vida, ¿no? Es decir,
no sé, detección de determinados, o en el país tenemos tantos problemas, por ejemplo, que necesitan de nuestro aporte como gente de informática, de computación, de sistemas, ¿no? Por ejemplo, no sé, si alguien, por ejemplo, contaminación minera, ¿cómo te acabas esto? Tú no vas a encontrar una herramienta ya en el mercado que te haga el análisis de la contaminación minera, algo así, ¿no? O, por ejemplo, para poder hacer el cuidado de la biodiversidad nuestra, por decir, ¿no? Ponte a hacer el análisis de las variaciones genéticas de la maca, por decir. ¿Dónde encuentras la data de la maca? En Perú, ¿no? ¿Cómo haces para hacer ese análisis genético? ¿Dónde están los laboratorios de análisis genético? Tal, conversar con la Cayetano ahí, ¿no? Y dándolos a nosotros los informáticos para poder hacer ese análisis de procesamiento de patrones dentro de esa información, ¿no? De la maca, y discutamos cómo se hace, ¿no? A ese tipo de problemas, por ejemplo, nosotros los de universidad estamos llamados a aportar, ¿no? ¿Ok? Entonces, las organizaciones, las empresas tienen sus problemas de toda la vida, ¿no? Sus clientes, sus cargos, que yo sé que muchos se van a trabajar ahí, muy bien, sí, es un mercado, sí, pero la universidad creo que tenemos la gran tarea de poder aportar en la resolución de los problemas de nuestra sociedad, ¿no? Ahí vamos a ver que la universidad sí comience a generar conocimiento, ¿no? Cuando comencemos a hacer eso, entonces estaremos dando un pasito para que nuestro país comience a salir de ese submundo en el que vivimos, ¿no? O sea, dejemos de ser usuarios de tecnología para por lo menos generar tecnología para resolver nuestros propios problemas, ¿no? ¿Ok? El mismo caso que les decía del carro, ¿no? Si decimos del carro, por ejemplo, no sé, ese carro automático va a tener que aprender tal vez a meter carro también, pero es un problema tal vez también típico de nosotros, no lo sé, entonces, tendrá que aprender a hacer eso, no lo sé. Pero son problemas típicos nuestros, ¿no? Donde necesita de los profesionales de las universidades. Para eso nos formamos, ¿no? Okay. Muy bien. Una segunda pregunta. Ante todo, felicidades por la exposición. Quiero hacer una pregunta sobre la inteligencia artificial. Se está elaborando eso de que las máquinas ya piensen por sí solas. Mi pregunta es, ¿usted cree que las máquinas se vuelvan ya tan independientes, tan pensativas, que pueden en algún futuro superar la misma mente del ser humano? La mítica pregunta que se ha hecho por Felipe. Sí, la pregunta del millón, ¿no? Bueno, no lo digo yo, sino que hay, como comenté, este punto de la singularidad, ¿no? Donde muchos apuestan en que en algún momento la inteligencia artificial se va a llegar a nivelar junto a la inteligencia humana, ¿no? Y cuando llegue ese punto es el punto de singularidad, ¿no? ¿Okay? Pero ya hay muchos, como diríamos así, y hay rasgos de que eso podría llegar a suceder, ¿no? Por ejemplo, ahora vemos que la computadora ya ve, porque ya reconoce rostros, reconoce objetos a una alta tasa, inclusive hasta mejor que nosotros, ¿no? O sea, lo hace. La computadora ya escucha, porque también entiende los audios, los interpreta, ¿no? Y es más, hay aplicaciones ahora que en la computadora inclusive ahora escribe, ¿no? Es decir, viendo una imagen, la computadora te dice qué es lo que está pasando en esa imagen, pero no está a una alta tasa de acierto, pero te lo indica, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo hace eso? La computadora, tú le das una serie de imágenes y le das conceptos de esa imagen, digamos, Juan está saltando, esa persona está jugando una pelota, el otro por acá, y es así, imagen y concepto, imagen y concepto, imagen y concepto, ¿no? Y la computadora comienza a aprender las imágenes, entender los conceptos que están por dentro. Y cuando tú le das una nueva imagen, le dices acá, le das una imagen, por ejemplo, de acá, ¿no? Entonces dice, ahí está César Beltrán dando una exposición en el auditorio de la UCH, frente a lo que es la rama estudiantil IEEE. Está comenzando a describirte, ¿no? Parece medio ciencia ficción, pero
la tendencia es a hacer eso, ¿no? ¿Ok? Entonces ustedes buscan por ahí, por ejemplo, ¿no? Interpretación de imágenes es un concepto que se está dando ya, ¿no? Y ahí utiliza dos tipos de redes, las redes convolucionales y las redes, no me acuerdo, de redes asociativas. Bueno, hay otro tipo de red. La red convolucional es para reconocimiento de objetos y la otra red es para redes recurrentes. Y la otra red recurrente es para la interpretación de conceptos. ¿Ok? Entonces, eso ya se está comenzando a dar. ¿No? Ok, y la última pregunta. Ante todo, buenas noches al director y al público presente. Mi nombre es Jesús Lalucú, curso del quinto ciclo en la rama de ingeniería y bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la facilidad que da el Machine Learning a diferencia del Big Data? ¿Y en qué se basa? ¿Si es en procesos o en plantillas? No, Big Data entiéndelo como tu base de datos. Y el Machine Learning son los algoritmos que sirven para manipular y manejar o gestionar o analizar toda esa data. O sea, son conceptos diferentes, ¿no? Que se interrelacionan, sí, ¿no? Por eso en un cuadro mostré, ¿no? Que a Big Data, a Machine Learning, se junta el fierro, es decir, el hardware, ¿no? ¿Ok? Entonces, son conceptos que se relacionan. Y Machine Learning tiene ahorita su crecida gracias a Big Data y a las máquinas, ¿no? Al potencial de fierro. O sea, Machine Learning siempre ha habido. Ojo, Machine Learning, las técnicas de clasificación, clusterización, esas siempre han estado ahí, sino que ahora ganan más importancia por las aplicaciones que se pueden hacer, ¿no?